¿Escucho? Sí. Gracias, Señor. Sí, Señor. Vamos a orar por el hermano Ernesto para que el Espíritu Santo lo utilice y él sea la herramienta que nuestro Dios utilice en este momento para traer su palabra. Señor, aquí está nuestro hermano Ernesto, Señor. Tú lo conoces, Señor, tú conoces su corazón, Señor. Tú conoces su trayectoria aquí en la iglesia, Señor, su vida, Señor. Señor, tócalo en este momento, Señor. Llévate cualquier impedimento que él tenga, cualquier angustia, cualquier cosa que pueda impedir el fluir de tu Espíritu Santo en su corazón, Señor. Señor, y que él pueda ser, Señor, el instrumento que tú utilices, Señor, hoy para traer tu palabra, Señor. Para llevarnos esa bendición en nuestros corazones para nuestra casa, Señor. Padre, tócalo, Señor, y permítenos estar todos envueltos en el mismo espíritu, Señor, juntamente con el hermano y contigo, mi Dios, para honrar y glorificar tu nombre y honrar tu palabra, Señor, que es la que va a prevalecer por siempre. En tu santo nombre, Yeshua, Señor, te dejamos todo en tus manos, mi Dios. Amén. Amén. Bueno, siempre es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Y esta vez lo hacemos desde aquí, desde este púlpito, cuando hay una situación mundial donde nos confina a muchos a estar en nuestras casas, pero Dios usa todo lo que está a nuestro alcance. En este caso, Él no está reñido con la tecnología. Él creó la ciencia y la ha puesto a disposición del hombre para que el hombre le glorifique aún por medio de la ciencia. Y también sabemos que en estos tiempos del fin, la palabra y Él mismo nos los aclara de que la ciencia se aumentará. Es decir, que una de las cosas, de las herramientas que están en nuestras manos hoy en día es la ciencia. Y la ciencia ha permitido que en estos momentos, a través de la tecnología, del Internet, podamos emitir esta palabra en vivo. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Es como espada de doble filo que cuando tú las escuchas, te penetra y va separando allí las cosas que son espirituales para que la podamos discernir. Y seguramente que muchos al escuchar esta palabra de algún modo pueden recibirla, pero también el Señor las puede ampliar porque la interpretación no es privada, sino que Él se la ha dado a su pueblo para que la pueda interpretar, para que la pueda escudriñar, para que usted la pueda mirar desde la perspectiva que Dios se la muestra a usted y le pueda dar el entendimiento que Dios le quiera revelar por medio de su palabra. Y por esa razón yo creo que la palabra cuando uno la da, ella va a hacer el efecto por el cual Dios la dio. Ella va a penetrar allí en los hogares donde ahora están escuchando esta palabra en vivo y esa palabra les va a alimentar y les va a inclusive a aumentar la fe, porque dice la palabra misma que la fe es por el escuchar, el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, no va a regresar vacía esta palabra, aunque tengamos ahora la iglesia aquí vacía. Estamos delante de una cámara con 2, 3 hermanos que nos asisten ahora aquí, pero el alcance a través de esta cámara, a través de los medios de la tecnología del Internet, pueden alcanzar a muchos lugares. Puede llegar a todos los lugares por allí de la tierra donde ahora en estos momentos estén viendo esta palabra. Así que, como es la palabra de Dios, ella va a hacer la obra para la cual Dios nos las dio. Y sea que estén aquí en Finlandia, en sus casas, o sea que estén en cualquier otro país del mundo que estén escuchando esta palabra, seguramente
le va a edificar, sea que la esté escuchando ahora en directo o sea que después la pueda volver a ver, porque eso queda grabado allí en la página web de nuestra iglesia. De mi parte, agradecido por esta oportunidad que Dios me da en estos tiempos difíciles de poder presentarme delante de Dios como una vasija para que Él pueda usarme en la manera que Él quiera, como Él quiere, porque Él usa a quien quiere, como quiere y a la hora que Él quiere. Él no se limita. Él, aun cuando nosotros no estemos dispuestos a hablar su verdad, su palabra que es verdad, Él puede usar inclusive hasta las piedras para que ellas mismas hablen. Y si recuerdan, también hubo casos en la Biblia donde hasta un burro habló. Así que cuánto más no va Dios a usar a sus vasijas para traer un mensaje de edificación a su iglesia en estos tiempos. Así que Dios usa a quien quiere. Hoy voy a hablar de una gente, de un personaje de la Biblia. Voy a hablar de un libro de la Biblia. En concreto voy a hablar de un hombre que trabajaba en el campo, un hombre con el cual yo me siento identificado, porque a pesar de que nací en una ciudad de más o menos 300,000 habitantes, que es una ciudad establecida allí en Cuba, una de las cabeceras de provincia, nací en la ciudad de Camagüey, por si alguien quiere saberlo. Y a pesar de que nací allí, mayoritariamente mi familia es de campo. Y yo desde pequeño visité mucho siempre el campo, muy pequeñito todavía viví alguna temporada en el campo, así que me es muy familiar lo que sucede allí en el campo, cómo me acostumbré a ver los caballos, los bueyes, todas esas cosas, todo el trabajo de campo. Y cuando yo leía este libro y leía en concreto este personaje del cual ahora les voy a decir, me identificaba mucho con él, porque él, concretamente en este día de hoy voy a hablar acerca del libro de Amós, que es un libro en el cual el Señor fijó mis ojos desde el principio casi de este año. Y lo he leído muchas veces ya, como 20 veces o más. He leído este libro que cuenta solamente de 9 capítulos, pero lo he podido leer muchas veces. Y cada vez que lo he leído o lo había escuchado, porque también tengo la posibilidad de escucharlo en audio, siempre el Señor, por alguna razón, me ha dejado en este libro casi todo este tiempo. En algún momento de este mes que pasó, también fui añadiendo otros libros también hasta llegar hasta allí, hasta Malaquías. Pero, de todas maneras, siempre el Señor me regresaba a este libro, porque tenía un mensaje para mí a través de este libro, pero también un mensaje que seguramente al compartirlo ustedes se pueden apropiar de él. Pero yo les decía que yo me identificaba con este hombre que tenía un mensaje de Dios, porque él no fue instruido en las escuelas de profetas, él no era como él mismo lo explicaba en el capítulo número 7, cuando estaba allí en una conversación que tenía con Amasías, quien era en ese tiempo, era allí sacerdote. Él le dijo en el versículo número 14, respondiéndole en la conversación en la que estaba con el sacerdote,
en el versículo 14, dice que entonces respondió Amós y dijo: Amasías, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Es decir, era una gente normal que estaba detrás de los bueyes cuando Dios le llamó. No había estado en las escuelas de profeta que justamente Amasías había levantado en el reino del norte, en ese tiempo, el reino del norte llamado Israel. Este hombre que fue llamado con un mensaje, con el cual les digo que me he identificado mucho, dice que él era del reino de Judá. En ese tiempo, después de la muerte de Salomón, por allá por el 931 antes de Cristo, el reino se dividió. Y en ese tiempo se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur estaba compuesto en ese tiempo por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y las demás tribus quedaron en el norte. Y en ese tiempo, este hombre con un mensaje de Dios fue sacado detrás de los bueyes para ir de salir del reino del sur de Judá a llevarle un mensaje profético al reino del norte, llamado Israel. Y pues bueno, yo me he sentido bastante identificado y por eso he leído tanto este libro. Y como él también, no soy hijo de profeta, ni tampoco lo soy, aunque como dice Romanos, como dice 1 Corintios 13, dice que en parte profetizamos, ¿no? Y es verdad, a veces nosotros pues también nos puede llegar una palabra profética o una interpretación acerca de una palabra profética. Entonces, titulé este mensaje basado en uno de los versículos de este libro, que está en el capítulo número 4 y en el versículo número 12, que dice ese versículo, dice exactamente: oh Israel, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Es decir, el mensaje central va a estar en este versículo. Oh Israel, es un clamor. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Siempre que he tenido la oportunidad, en todos estos años, llevo predicando prácticamente este mismo mensaje, tratando de sensibilizar a la iglesia con el mensaje de Israel, para sensibilizar a la iglesia con nuestras raíces y con nuestra identidad que están en esta palabra, en la Biblia, que fue dada a ese pueblo, del cual provienen los profetas, del cual vienen los apóstoles, del cual viene la palabra, del cual viene el Mesías, que en otro idioma, ya lo he explicado muchas veces, significa también, es igual a Cristo. Es decir, Cristo es un idioma, pero en el idioma, es decir, Cristo y Mesías es una palabra sinónima. Entonces,
Llevo muchos años tratando de inculcar a la iglesia este mensaje. Y es asombroso que también Dios me ha permitido por muchas partes del mundo llevar este mismo mensaje. Y he podido notar en muchos lugares que hay una descontextualización muy grande. Que la iglesia no se ve injertada en Israel. Que la iglesia muchas veces no entiende este mensaje. Es tal como si el capítulo número 11 del libro de Romanos no se viera enseñado profundamente y que la iglesia no entienda que Dios escogió a este pueblo de entre las naciones de la tierra, la más insignificante, justamente para que no se envaneciese y no se jactase en ella misma. Él la escogió e hizo el pacto eterno con ella. Y la obra de Dios para nosotros ha sido injertarnos en ese pueblo. Lo he hablado muchas veces, lo he predicado tantas veces, he tratado y siempre seguimos, parece, sin entenderlo. Y yo a fin de este año, a finales del año pasado, me tocó cerrar el año con la prédica del fin de año. Y hice tratando de abreviar, pero hice un resumen de todas las prédicas aproximadamente que yo había hecho aquí en la iglesia, que Dios me había dado la oportunidad de predicarlas en todo ese año 2019. Ustedes pueden buscar en el canal de Ernitube 1, donde está esa prédica desde el día 29 de diciembre. Y allí también explico el tema de Israel y siempre animando a la iglesia. Y a veces me maravilla cómo todavía a estas alturas, después de tantos años predicando ese mensaje, que los predicadores muchas veces vienen aquí o la propia iglesia al altar, es decir, a esta plataforma que se ha habilitado para proclamar la verdad de Dios, y que muchas veces no se ora por Israel, no se tiene en cuenta, no nos vemos como parte de Israel. Casi siempre es que Israel está allá y nosotros acá. Y eso invalida, eso es no tener en cuenta la obra que hizo Jesús en la cruz, donde Él, por medio de la sangre, quitó la pared divisoria que había entre los dos pueblos, y de los dos pueblos hizo uno. El que quiera ver eso, yo lo tengo ahí predicado el día 29. En Efesios 2:12 explica esto. Usted lo puede buscar. También, por eso, como no entendemos estas cosas, que fue quitada la pared divisoria por medio de la sangre derramada, la sangre del Cordero, pues no entendemos que de los dos pueblos Él hizo uno. Muchas veces también ignoramos también todo lo que dice Romanos en el capítulo número 11. Entonces, muchas veces lo que hacemos es que nos envanecemos contra el olivo natural, verdadero, donde fuimos injertados. Fuimos circuncidados en el corazón, como dice Romanos 2:28, para hacernos verdaderamente judíos, para hacernos parte. Esa obra la hizo Jesús. Nos circuncidó el corazón para que formáramos parte, pero nosotros seguimos viéndonos lejos. Ellos por allá, sí, nosotros por acá, la iglesia por acá y ellos por allá. Y esta parte de la obra de la cruz la estamos dejando aparte, como que no la tenemos en cuenta. Tenemos que tener en cuenta que
de, como dice Romanos 9, del 4 al 5, de quienes son todas las promesas, los profetas, los apóstoles, y de donde vino el Cristo, que quiere decir el Mesías. Todo eso fue dado a ese pueblo por el cual hoy tenemos la palabra. En esa prédica del día 29, yo recuerdo haber predicado del Salmo 141, donde Dios nos animaba a predicar todo el consejo de Dios. También hice referencia al Salmo 140. Pero al inicio del mensaje que yo traía para ese día, 29 de diciembre, y lo pueden comprobar, del minuto 33, porque la primera media hora la dediqué de esa prédica a hacer un recuento de todas las prédicas que había dado en el año, una síntesis. Pero en el minuto 33 al minuto 39, yo di una introducción a la prédica de ese día. Y era empecé diciendo que Dios habla de muchas maneras. Y siempre ha hablado de muchas maneras porque la propia Biblia en Hebreos capítulo 1 lo especifica, que Dios nos ha hablado de muchas maneras. Antes nos hablaba por medio de los profetas, pero hoy nos habla por medio de su Hijo. Y principalmente nos habla por medio de la palabra que nos dejó su Hijo. Pero también tiene otras formas de hablarnos. Aún nos habla por medio de la naturaleza. Aún nos habla de la manera en que Él quiera hablarnos. Él apuntaba a los pájaros del cielo y decía que ellos ni siembran ni hacen, y yo les doy de comer. ¿Cuántos más le daré a ustedes? Y hablaba inclusive de los lirios, ¿no? Cómo se vestían de bonito. Y dice que ni aún Salomón se podía vestir de la misma forma que él vestía a la naturaleza. Es decir, que Dios también nos habla poniéndonos ejemplos de la naturaleza. Pero también nos habla por medio de sueños, de visiones, en estos tiempos también. Porque al profeta Daniel le dijo de que en el fin de los tiempos tendríamos visiones y sueños. Pueden buscarlo allí en el profeta Daniel, cuando dice que en estos tiempos del fin íbamos a tener eso. El Señor, cuando yo estaba dando la introducción de esa prédica del día 29 de diciembre, me había dado un sueño. Y ese sueño que yo mismo allí digo que no tenía toda la interpretación en ese momento, pero yo sí sé lo que Dios me mostró en ese momento. Exactamente en el minuto 39 ustedes lo pueden comprobar, que es la situación que estamos viviendo hoy aquí en este lugar. Dios me había mostrado en ese lugar un lugar así vacío. Y yo lo dije, me veía en un sueño tratando de usar el teléfono móvil y claro, como depende de una batería, a veces se pone la pantalla negra y si tú no tienes apuntada ni las virtudes de Dios en tu corazón o no tienes la palabra escrita para guiarte, es posible que estés en apuro. Yo me veía en ese sueño en apuro. Pero allí llegué a decir que era esto lo que yo veía, una iglesia, un lugar vacío. Y yo no lo podía interpretar en ese momento. Pero ahora viendo esta situación en la que estamos, donde hay 2 o 3 asistentes aquí y toda la iglesia está en sus casas, pues veo de que ese día 29, cuando yo tuve esa visión, ese pequeño sueño, tipo visión, lo que veía era esto, un lugar vacío. Ustedes lo pueden comprobar allí. Yo les digo que no soy profeta, ni hijo de profeta, así como Amós. Soy un hombre con un mensaje. Pero bueno, sigamos con este mensaje que tenemos del libro de Amós en el día de hoy. Vemos de que
muchas veces pensamos de que las cosas que suceden son como para la gente del mundo, pero Dios hace salir su sol sobre el justo y sobre el injusto también. Y nosotros no estamos exentos de que tengamos que vivir circunstancias como la que estamos viviendo hoy en día. No es la primera vez que Dios ha tenido que tratar con Israel, y a veces para tratar con Israel ha tenido que tratar con todas las demás naciones. De hecho, yo quiero decir y afirmar que desde el principio hasta el final de la Biblia está entrelazada con el pueblo de Israel, pero también está contigo, Israel. Me estoy refiriendo al concepto que muchas iglesias hoy en día dicen que somos el Israel espiritual. Pues bueno, si eres el Israel espiritual, quiero decirte que si te sientes así como el Israel espiritual, no te jactes contra el olivo natural. No te jactes contra él. Si tú si Dios permite y ha hablado también a Israel por medio de juicios también, pues a la vez se han visto afectadas todas las demás naciones. Muchos se dirán y se preguntarán cómo, si somos el pueblo de Dios, Dios permite juicio y somos afectados por él. Sí, sí lo permite, porque es la forma, muchas veces él habla por medio de esos juicios para que nuestros corazones se vuelvan a él. Y a veces nosotros asumimos, casi teóricamente, muchos por allí que dicen, no, somos el Israel espiritual, quieren aceptar ese privilegio. Pero donde hay privilegio, también Dios demanda responsabilidad. Y esa responsabilidad está en que nosotros nos identifiquemos con Israel, no como que están separados, sino como que estamos juntos. Y las mismas cosas, que ya lo he repetido, que le van a ir ocurriendo a Israel en el reloj profético de Dios, nos van a ir ocurriendo a nosotros, porque nosotros fuimos injertados en ese pueblo. Por lo tanto, Dios trata con nosotros también. Y este libro de Amós, vemos muchas cosas en los 2 primeros capítulos, como él trató con las naciones de los alrededores. Y hasta ahí iba todo, vamos a decir, para Amós, de momento todo le iba bien, porque él estaba hablando del juicio de Dios para todas esas naciones que estaban alrededor de Israel, incluyendo inclusive Judá. Y él habló de esos juicios. Pero él tenía, y creo que la palabra Amós también significa carga, pero él tenía carga por Israel. Y por eso Dios le dio ese mensaje. Y con esa carga. Pero en el juicio número 8, que tenía que ver con Israel, allí las cosas empezaron a ponerse tensas. Porque Israel escuchaba, es decir, el reino del norte escuchaba el mensaje que él traía y decía, bueno, pues es como que es para las demás naciones que nos rodean el juicio. Pero cuando él empezó a hablar acerca del juicio que Dios tenía también, que incluía también a Israel, al reino del norte, pues entonces ya empezó a complicársele las cosas. Porque
el reino del norte, sobre todo, el rey y este sacerdote que estaban en ese tiempo allí, estaban y habían acostumbrado al pueblo a escuchar profecías que le agradaran a los oídos, que le hicieran bien, pero no querían escuchar ninguna profecía que implicara juicio. Y bueno, pues es así que bueno, pues ellos cuando empezó Amós a predicar, a darle el mensaje también profético que tenía para Israel, pues entonces ellos empezaron a asustarse. Empezaron también a estar en contra de él. Y ustedes saben y sabemos, y lo mismo pasa en estos tiempos también. Como en esos tiempos en Israel, estos sacerdotes, pues ellos no querían aceptar ese mensaje. ¿Y qué hicieron? Se pusieron en contra de los profetas. Y así se pusieron ahí en contra de Amós. Y vemos en el capítulo número 7, a partir del versículo 10, una conversación que tiene Amós con Amasías. Y ahí en esa conversación le pide a Amós: vete para allá, para el reino del sur, para Judá, a comer allá tu pan y a profetizar allá, no te queremos aquí. Muchas veces, cuando miramos esta situación, vemos de que no era una actitud justa, porque en definitiva, y lo podemos ver en el capítulo número 3 de Amós, todo ese trato de juicio con Israel y también con los pueblos, con Judá, también lo que quería Dios era que ellos se volvieran a Él, que se arrepintieran y que le buscaran y que restablecieran la comunión con Él, la comunión verdadera, pero ellos fueron duros de oído y no quisieron hacerlo. En el capítulo número 9, hablando ya de que también cuando viene un juicio, Dios lo que quiere es siempre, y lo vemos casi por todos los libros de la Biblia, cada vez que viene algún juicio, viene a causa de que Israel, en este caso voy a hablar de que, bueno, el Israel del que se nos presenta alrededor de todo, a través de todo el antiguo pacto del Antiguo Testamento, esas actitudes que ellos tenían de que se alejaban de Dios. Pero en este tiempo en el cual también Israel, incluyendo a nosotros que fuimos injertados en Israel, también tenemos actitudes similares. Muchas veces nos alejamos de Dios. Muchas veces Él tiene entonces que, como Él mismo lo habló, que en el fin de los tiempos vendrían tiempos que serían así difíciles. Y en el versículo número 9 del capítulo 9, en el capítulo 9, versículo 9, aquí hay un ejemplo de que esto es así. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una siva, y no cae un granito en la tierra. En el versículo número 10 dice: espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni no se alzará el mal. Es decir, no se acercará ni nos alcanzará el mal. En estos tiempos, muchas veces encontramos mucha gente también
y muchas iglesias también alrededor del mundo con mucha arrogancia, pensando que esa actitud de vivir alejados de la ciudadanía de Israel, porque ahora somos conciudadanos, esa obra la hizo Cristo, ¿o es que acaso Él hizo todas esas cosas por gusto? Nos hizo conciudadanos con Israel, quitó la pared divisoria que había por medio de la sangre para hacer de los dos un mismo pueblo. Nos injertó en Israel con un propósito de provocarles a ellos a celo. Y entonces, acá con mucha arrogancia muchas veces, pues pensamos de que no nos interesa Israel. Y eso es como anular la obra que Cristo hizo. ¿Es que acaso todo eso que Él hizo, lo hizo en vano para que nosotros no lo tuviéramos hoy en cuenta? Claro que tenemos que tenerlo en cuenta, porque esa obra la hizo Él con un propósito. Si leemos Romanos 11, la hizo con el propósito de provocar a celo a Israel para que ellos se conviertan a Él. Pero nosotros, en vez de provocarle a celo, al contrario, nos vemos, hablamos de Israel, sí, a veces oramos por Israel, sí, pero nos vemos no como injertados en ellos, sino nos vemos alejados. Y entonces yo pregunto, ¿y entonces todo lo que hizo Cristo para injertarnos, para quitar la pared divisoria, para circuncidarnos en el corazón, para hacernos judíos, mediante esa circuncisión hecha por el Espíritu en el corazón, por el Espíritu Santo, fue en vano? No, Él tiene planes con Israel hasta el fin de los tiempos. Es más, dice que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, Él dice que entonces todo Israel será salvo. Es decir, Él tiene sus planes. Ese mismo capítulo comienza preguntando, ¿será que Dios ha desechado a Israel? Y dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. Entonces, si no lo ha desechado de ninguna manera y Cristo hizo una obra, entonces, ¿por qué nosotros no nos conducimos según esa obra? ¿Por qué no tenemos en cuenta y no vivimos como injertados en ese pueblo? Y la manera de provocarles a celo no es alejarnos de ellos. Al contrario, tú le puedes mostrar a ellos que con mucha razón, por la obra que hizo Cristo en nuestros corazones, deberíamos de estar cerca de ellos. ¿Qué hace la iglesia cuando, por ejemplo, una forma, yo creo, de mostrarle, por ejemplo, es un ejemplo que yo voy a poner, de mostrarle de que ellos puedan ser provocados a celos, no es solamente orar por ellos, sino quizás haciendo algo que hacen ellos y hacerlo aún con mayor gozo, porque el gozo de nosotros, decir, el gozo que tenemos en el corazón es que el Mesías de ellos, que es decir, el Mesías nuestro también, vive en nuestros corazones. Entonces, con más razón deberíamos de tener gozo para hacer algunas cosas. Yo estaba el otro día estaba en la noche, una tarde de viernes, y recibí un pequeño video de un amigo, que después lo compartí con otros más por ese pequeño videíto, y él me mandó un pequeño videíto de cómo él estaba esa tarde de viernes para sábado, estaba celebrando con su familia, por ejemplo, el Shabbat en su casa. Es un hermano de la iglesia, un nuevo nacido, alguien que tiene al Mesías en su corazón, es decir, que tiene a Cristo, porque Mesías y Cristo son sinónimos. Y entonces me di cuenta de algo, del gozo que ellos tenían ahí como familia, y cómo sus hijos, desde que nacieron, todos los
de viernes para sábado se reúnen en familia para celebrar como se celebra el Shabbat, es la liberación cuando sales. Dios te liberó de Egipto, te liberó de allí, te sacó. Y además eso es un mandamiento que Dios se lo dio perpetuamente al pueblo de Israel. Y nosotros fuimos injertados en Israel. Con esto no quiere decir que nadie esté judaizando. Pero cuando eso es una protección que Dios le dio a su pueblo también. ¿Por qué? Porque todos los viernes, y el que ha estado en Israel lo ha podido vivir, que ellos viven con una meta siempre. Cuando llegue de viernes para sábado, ahí se paraliza la nación, pero para celebrar en familia. Coge el padre de familia, abre la palabra, lee allí la palabra, tienen cántico y comparten la comida juntos, en unidad, en comunión. Y eso hace fuerte a la familia. Entonces, vemos como este hermano que tiene a Cristo en su corazón, pues adoptó voluntariamente, porque nadie le obliga a nadie, pero voluntariamente, pues él adoptó el hacer eso mismo que hacen los judíos, hacer su Shabbat en su casa. Y sus hijos, hoy en día, es cierto, cuando cierran ahora en este confinamiento que estamos en nuestras casas, hay una situación, ¿no? En la cual estamos en casa. Y claro, no nos gustaría que nuestras iglesias estén vacías y que no puedan venir los hermanos aquí a congregarse. Pero en el caso de aquel que ha desarrollado esa costumbre, ese buen hábito de separar ese tiempo en familia, en su casa, con su familia, y compartir la palabra y identificarse con tus raíces, con la misma palabra, pues ellos quizás no lo sufran tanto en ese sentido. ¿Por qué? Porque ya ellos todos los viernes, todos los viernes, se reúnen de viernes para sábado, ¿no? De la tarde del viernes para la tarde del sábado. Y ellos voluntariamente adoptaron eso. Pero entonces, cuando la iglesia ve que alguien, muchas veces pasa así, que adopta identificarse voluntariamente con algunas prácticas de Israel, entonces le pueden tildar de que están judaizando, que están mal, que eso no es así, y hay que aislarlos. ¿Entiende? Y eso no está bien, porque debería ser todo lo contrario, para provocar a Israel a celos. Pues bueno, si ellos hacen un Shabbat, yo lo hago con mayor gozo todavía, porque ellos todavía tienen sus ojos vendados, pero yo no. Yo tengo al Mesías de ellos dentro de mí, que me da el gozo. Y por lo tanto, si lo voy a celebrar un Shabbat, lo voy a celebrar con mayor gozo inclusive que ellos. Y eso sí, les retarías a ellos, ¿no? A ellos mismos les retaría a celos. Decir, ¿cómo estos tienen tanto gozo y celebran Shabbat igual que nosotros? Pero tienen un gozo tremendo. Y entonces sí son provocados a celos. Y en algún momento dirían, bueno, pues yo quiero saber de dónde proviene tanto gozo. ¿Ve? Y recuerden algo. Que cuando haya entrado por la misericordia de Dios, porque Dios quiso tener misericordia de nosotros, los gentiles, cuando haya terminado ese momento de la entrada de los gentiles, entonces dice que el Señor terminará esa obra que comenzó con Israel. Así que yo estaba analizando todo esto. Digo, qué bendición. Porque mira, allí vienen todos los viernes de viernes para sábado, la familia se reúne y tienen esa comunión familiar. Y entonces es una gran bendición. Porque ahora en estos tiempos
pues lo siguen haciendo igual como siempre lo han hecho. Y eso les es de mucha bendición. Por eso yo me alegré tanto también. Al final lo que quiere el Señor, como también aquí en el libro de Amós, lo que quiere el Señor es la restauración de Israel. Y quiero decirle y darle una buena noticia también. Los planes de Dios con Israel están hasta en el Apocalipsis. Usted, ¿por dónde va a entrar a la Nueva Jerusalén? A la Jerusalén celestial. Usted va a entrar por alguna de las 12 puertas que tienen los nombres de las 12 tribus de Israel. Así que si usted tiene al Mesías, es decir, a Cristo, que es un sinónimo, en su corazón, usted es candidato y está en ese camino de entrar por una de esas puertas, donde hay un ángel allí cuidando esa puerta. En cada puerta. Entonces, hermanos, y todo aquel que me escucha por internet y va a escuchar este mensaje después, no nos jactemos contra el olivo natural. Dice, yo estaba también mirando algunos paralelos y en ese paralelo que yo miraba a Israel, es decir, en ese tiempo del profeta Amós, que era en ese tiempo, esa parte del reino era muy próspera, tenía muchas riquezas. Y cuando yo analizaba esto, a veces me llegaba este pensamiento, me visitaba, y es un pensamiento que ya lo compartí también en una de mis prédicas del año pasado, que estábamos entrando en una nueva etapa de la iglesia, de la cual mencionaba el hermano Antonio al principio, a la introducción de este tiempo, de la iglesia de la Odisea. Dice que la iglesia de la Odisea, si ustedes ven, hay mucha similitud. En el capítulo número 3 de allí de Apocalipsis, miramos lo que dice. ¿Qué pensaba la iglesia de la Odisea? Pues pensaba, como habíamos leído, porque él decía, versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. En ese tiempo, Israel, en el tiempo de Amós, la parte norte, donde el reino del norte también vivía este tipo de arrogancia, que eran muy ricos, tenían casas de verano, casas de invierno, hacían cosas terribles, se habían entremezclado con los asirios y sus abominaciones y sus ídolos. Yo pregunto, ¿no será que esta iglesia también, que está descrita aquí en el Apocalipsis, de la cual creo que representa bastante, o hay mucho en este mundo de iglesias que están contaminadas también? Porque no se predica la sana doctrina, porque mezclan el evangelio con el agua. Y quizás tengan esa arrogancia de decir que son ricos y tienen mega iglesia, que en una sola colecta recogen miles y tienen de todos tipos de cosas y artilugios. Y tienen todo tipo de, inclusive hasta de falsas adoraciones entremezcladas. Me parece que el reino del norte, en los tiempos de Amós también, había una razón. La razón fue que cuando, es decir, Amós le profetizó a Israel su cautiverio. Y efectivamente,
ese cautiverio vino. Yo estaba estudiando en mi Biblia de estudio, estaba mirando que tengo aquí unos buenos gráficos, y en el Amós más o menos comenzó a profetizarle a Israel sobre los años 750 a.C., por los tiempos también que también Oseas profetizaba y así. Y en ese tiempo, en el 722 antes de Cristo, cayó el reino del norte y fue cautiva por los asirios y se la llevaron de allí. Entonces la parte norte, esa parte norte, muchos pueblos de los que se llevaron en cautiverio quedaron vacíos, esos lugares. ¿Y qué hicieron los asirios? Pues mandaron gente para que vivieran en esos lugares que estaban desocupados. Y los que quedaron allí de los israelitas se entremezclaron con ellos. Es decir, se casaron mujeres con asirios y hombres también israelitas se casaron con asirias. Y a causa de eso, el propio reino del sur empezó a contender también. En ese tiempo todavía no había caído Judá, el reino del sur. Entonces empezaron a decir, bueno, estos se han entremezclado allí con los asirios. Y claro, al entremezclarse los israelitas con los asirios, también se entremezcló la abominación, la falsa adoración. Empezaron a adorar falsos dioses. Es decir, los que quedaron en el norte también, al entremezclarse los asirios con los de Israel del norte, los que quedaron allí, comenzó a prosperar una adoración falsa. Y entonces, cuando leemos en el capítulo número 9 de Amós, vemos que una de las cosas que el Señor le dio a Amós para decirle al reino del norte, es decir, a Israel, fue que, si vemos allí, una de las cosas que él iba a hacer temblar y hacer caer era la falsa adoración. Y hoy en día vemos que cualquiera que se asoma un rato a internet ve que si es una persona que es asidua a la palabra, que la lee con sinceridad, se da cuenta que hay mucha falsedad y mucha falsa adoración en estos tiempos. De hecho, la palabra en el Nuevo Testamento dice que en el tiempo del fin será así. Que la gente correrán detrás de falsos maestros y de huecas sutilezas, de filosofías vanas. Y en el capítulo número 9, justamente esta visión, la quinta visión que le está dando allí el Señor a Amós, tiene que ver con eso, que él iba a derrumbar la falsa adoración. Dice, voy a leer en el versículo número 1. Dice, vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, ¿dónde estaba sobre el altar? Significa ahí de donde se llevaba la adoración. Derriba el capitel, es decir, derriba las columnas y estremece las puertas y hazlo pedazos sobre la cabeza de todos. Y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya, ni quien escape. Aquí cuando vemos lo que iba a pasar en el altar, que quitara los capiteles, derribara las columnas para que cayera el techo, porque había falsa adoración. Y yo creo que Dios está trayendo estremecimiento para un estremecimiento, como ya habíamos leído en el versículo 9 de ese mismo capítulo, no solamente para Israel,
sino para los pueblos, como dice aquí, para los pueblos. Esos juicios también vienen entremezclados. ¿Por qué? Porque Él está buscando que su verdadero pueblo le busque y se arrepienta de sus caminos y que vuelva a Él. Entonces, hermanos, también para que la iglesia comience, como dice en Miqueas 6:6, hay 3 cosas que Él nos ha declarado. También ese profeta también le hablaba a Israel y a sus injusticias, pero dice, Dios les ha declarado qué es lo que es bueno y qué espera Él. 3 cosas: misericordia, justicia, misericordia, y que te presentes delante de tu Dios todos los días con un corazón arrepentido. Entonces, Dios, ¿qué está buscando? La restauración de Israel. Y nosotros tenemos que vernos injertados en ese pueblo. Sea que ya de una vez entendamos que en toda la Biblia está entrelazada con este pueblo en el cual nosotros fuimos injertados, y tenemos que asimilarlo así, de esa forma literal, porque es una obra de las que hizo Cristo. Ahora mismo, miren lo que dice aquí. Miren lo que dice aquí en Amós, cuando él empezó en el capítulo número 3. También quiero decir que el domingo pasado, cuando el hermano David estaba aquí dirigiendo el culto, él habló acerca de este libro. Y yo me gozaba en casa porque ya lo he leído como 20 veces. Y me recuerdo que él habló del león, cómo rugía el león. ¿Ve? Y mire lo que dice aquí en el capítulo número 3, versículo número 2, cuando estaba hablando de Israel. Bueno, vamos a leer el 1 también. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: vosotros solamente, es decir, a vosotros, fíjese esta acentuación de parte de Dios, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Vuelvo a leerlo. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Mire, dice aquí, eso lo dijo el Señor, y sus palabras son un así, un amén. Eso nadie lo puede quitar de allí. Y Él dice que solamente, entre todas las familias de la tierra, solamente a ellos. Y es un gran privilegio haber sido injertados en Israel. Pero de igual, si es un gran privilegio, recuerden también que el Señor demanda de nosotros, ¿qué cosa? También responsabilidades. Porque solamente nos gustan esas bendiciones y privilegios, pero le huimos a las responsabilidades. Así que si somos injertados y comprendemos que somos injertados en Israel, pues no tenemos entonces que Dios está trayendo este estremecimiento, y con esto voy terminando, a la tierra para atraer a Israel a nosotros, a Él, y a nosotros que estamos injertados en Él, en Israel también, junto con ellos, avanzar. Y recordar que la misión nuestra es provocarle a hacerlo, y para eso no podemos estar alejados de la ciudadanía, como en otros tiempos, como dice la palabra, que en otros tiempos estamos alejados de la ciudadanía de Israel. Pero en estos tiempos hemos sido injertados y somos conciudadanos con Israel. Por lo tanto, comportémonos como eso y dejemos a un lado la injusticia. Dejemos también de criticar y también de rechazar a aquellos que voluntariamente han
decidido adoptar voluntariamente costumbres, por ejemplo, y cosas del pueblo de Israel, porque eso es una manera que ellos tienen de identificarse con Israel. Pero tú no lo juzgues. ¿Quién eres tú para juzgarle? Dice la palabra, y muchas veces allí, nadie, Pablo mismo lo decía, que no obligaran a nadie a las prácticas de los judíos, del pueblo de Israel. Pero si voluntariamente lo quieres hacer, tampoco puedes tú ir en contra de eso. Y así había muchas dificultades en esos tiempos con el tema del sábado. El Señor es nuestro Shabbat. Pero si tú quieres, para identificarte y provocarles a celos a ellos, hacerlo de una forma simpatizando con eso, pues amén. Y si también, por ejemplo, con el tema de la circuncisión, había también muchos problemas en algún momento, y ahí intervino. Y hubo una intervención de los apóstoles y dijeron, no, espérense, a los gentiles solamente se le ha dado estos mandamientos. Pero no podemos tampoco obligar a nadie a que, es decir, la iglesia no está para judaizar, está para adoptar esa identidad, y en lo que nos sea posible, en lo que nosotros podamos, pues sí, identificarnos con ellos, orar por ellos, bendecirles. Y hay muchas maneras de bendecirles y de provocarles a hacerlo, y una es esa. Ahora, si no lo hacemos, ellos tampoco serán provocados. Así que, hermanos, espero que esta palabra le haya sido de bendición. Espero de que en esta nueva etapa que vemos que la iglesia está entrando, de la iglesia de la Odisea, en este tiempo, que es un tiempo difícil, donde el amor se está enfriando. De esa iglesia se caracterizaba por no ser ni fría ni caliente. Esa iglesia se caracterizaba porque decía que era muy rica y todas esas cosas. ¿Ve? Ahí inclusive, como vemos también, lo vemos en el Nuevo Testamento, en estos tiempos del fin, hasta el hermano se iba a levantar contra el hermano. Y todas esas cosas tenemos que evitarlas. Y al contrario, tenemos que ser animosos para seguirnos dando el amor unos a otros. Así que si fuimos allí, Dios nos colocó en este cuerpo como Él quiso, como dice la palabra en 1 Corintios 12, es para que nadie se jacte de que es mejor que el otro, sino que para que nosotros sigamos ocupándonos los unos de los otros, y sobre todas las cosas, que el amor y identificarnos con nuestras raíces en el pueblo de Israel siga creciendo, y que cada vez seamos más los que entendamos esto, y que podamos disfrutar la palabra de Dios que vino por medio de ellos, nos la dejaron, que gracias a ellos hoy la tenemos aquí y la podemos atesorar en nuestros corazones. Hago una pequeña oración para terminar, deseando de que el Señor tome esta palabra y la penetre en los corazones de aquellos que han escuchado, y que la iglesia reciba, que de verdad se impregne del amor, no solamente de la boca, de lo que habla la boca, de palabras, sino verdaderamente se impregne del amor hacia Israel. Porque nosotros sabemos que no podemos estar en contra de lo que Dios ama. Y ama Dios a Israel y lo seguirá amando. Por lo tanto, si Dios ama a Israel, usted tiene que amar lo que Dios ama. Porque en ese pueblo a Él le plujo injertarte, y la obra de Él no es en vano. Él no hizo todas esas cosas para que hoy nosotros nos conduzcamos de otra manera, sino nos podamos conducir como conciudadanos, como injertados en Israel. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice, Señor, a todo el que la ha escuchado por medio de esta tecnología del Internet. Bendice a la iglesia, y que muchos sean los que vayan a la Escritura a escudriñar la palabra. Que muchos sean los que vayan allí y que tú le puedas ampliar mucho más
este concepto, esta palabra que hoy hemos compartido. Que podamos leer muchas veces más este libro de Amós y identificarnos con este libro y saber que cómo termina ese libro, con la restauración de Israel. Señor, restáuranos y restaura, Señor, la verdadera adoración tuya en todas partes, donde está tu pueblo, donde te alaban. Señor, tú le diste esta visión en el capítulo número 9 acerca del templo a Amós. Señor, yo sé que tú estás trayendo y estás derribando capiteles, columnas y techos se están cayendo en este tiempo de falsas adoraciones. Pero sabemos que el final, como decía aquí en el libro de Amós, el final de ese capítulo 9, a partir del versículo 11, viene la restauración. Viene la bendición para todos aquellos que somos Israel y que estamos injertados en ese pueblo. Aquellos que vamos a entrar por esas 12 puertas que están descritas en el Apocalipsis, capítulo 21, versículo 12. Esas puertas que en cada puerta está escrita las 12 tribus, los nombres de las 12 tribus de Israel, donde hay un ángel allí en cada puerta. Gracias por esos 12 apóstoles que están también en las bases de toda la fortaleza, la muralla de la ciudad de la Nueva Jerusalén. Gracias, Señor, por toda la palabra tuya que es viva y eficaz, y gracias que ella no regresa vacía. Gracias, Señor, que tú nos has dado este privilegio de recibir a través de los judíos, como decía el apóstol Pablo, hemos recibido todo, la palabra, los profetas, todas estas cosas que nos han venido, Señor. Gracias, Señor. Inclusive él se hacía esta pregunta y se la respondía. ¿Qué ventaja tienen los judíos? Y decía, mucha. Y es verdad, si tú tienes ese privilegio hoy de haber sido injertado en ese pueblo, tienes muchos privilegios. Y esperemos que también, Señor, los que han entendido esta palabra también se den cuenta que también, junto con los privilegios, también tenemos muchos deberes, muchas cosas que hacer y muchas cosas con las cuales identificarnos, Señor, con esta palabra. Muchas responsabilidades, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Y bendice, Señor, a esta iglesia y todos estos años que tú me has permitido exponer este mensaje, animando a la iglesia para que se contextualice con este mensaje. Señor, bendice, Señor, a esta iglesia, que también sabemos que hay muchos hermanos que oran en su casa por Israel. Y un poquito más acerca de este tema no le va a hacer daño. Gracias, Señor, que tú eres bueno. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por lo que estás haciendo, por lo que has hecho y por lo que harás en nuestras vidas. Gracias por todo lo que estás haciendo por medio también de esta iglesia. Bendice a todos, Señor, desde el más pequeño hasta el más ancianito en estos tiempos. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga mucho y espero que esta palabra pueda ser ampliada en vuestros corazones, en vuestro entendimiento y que la mente se pueda renovar con esta palabra. Amén.